Buenas a todos, mi nombre es Santiago Vélez Jaramillo, soy intensivista de la Clínica Cardiovascular de Medellín. El día de hoy vamos a tener unas cuantas palabras sobre la diabetes insípida del donante y como objetivos tenemos conocer la fisiopatología de la diabetes insípida central, alertar sobre la frecuencia de esta patología en el donante, identificar los signos de presentación de este trastorno y finalmente establecer un manejo de esta patología. La estrella de la presentación de hoy es este pequeño órgano que conocemos como la hipófisis. La hipófisis es una estación central de secreción de hormonas que regulan toda la economía. Tiene dos partes, la parte anterior que conocemos como adenohipófisis, que es responsable de la secreción de hormonas tan disímiles como la hormona del crecimiento, la prolactina que permite la lactancia, las hormonas sexuales, empezando por LH y FSH, y en el órgano efector la secreción final de las hormonas masculinas y femeninas. También la liberación de ACTH, que es la que regula la secreción de los corticoides endógenos. Tiene además la TSH, que es responsable de la activación de la tiroides. Y en la parte posterior tenemos la hipófisis que conocemos como neurohipófisis, que es la responsable de la secreción de dos hormonas principalmente, que son la oxitocina, que está muy ligada a la parte reproductiva y a la conductual, y finalmente la que nos interesa el día de hoy, que es la hormona antidiurética, o conocida también como vasopresina, que finalmente actúa en los riñones. Esta hormona tiene una ubicación este órgano está en una localización en la base del cerebro y por lo tanto es muy susceptible a su disfunción en el paciente con muerte cerebral, que es el paciente que nos interesa el día de hoy, que es el donante. Como todos ustedes conocen y se discute en otra de las charlas asociadas a este programa, en la fisiopatología de la muerte cerebral, lo que ocurre es que se pierde la perfusión del órgano, este órgano se hematiza, aumenta la presión endocraneana y se ocurren las diferentes herniaciones asociadas a ese edema cerebral. Estando este órgano en la base del cráneo, es muy susceptible a la compresión mediada por este edema cerebral y a la herniación y por lo tanto la disfunción del órgano, y eso va a repercutir en las diferentes zonas de la economía que dependen de estas hormonas secretadas. Entonces, las diferentes hormonas que veníamos diciendo, digamos que hay, de todas esas que mencioné, 3 que tienen repercusión clínica potencial en el manejo de ese donante que queremos tener en las mejores condiciones para que los órganos lleguen al receptor. Esas 3 hormonas principalmente son los corticosteroides, que tienen mucho que ver con la regulación también de la presión arterial, también las hormonas tiroideas, que tienen efectos sobre la activación de toda la economía, y finalmente la antidiurética o vasopresina, que es la responsable de la regulación del sodio en gran medida. Los diferentes estudios que se han hecho en estos pacientes muestran que hay un descenso en la producción de esas hormonas en las horas siguientes a la muerte encefálica, por lo tanto hay un déficit de las mismas, que se puede presentar algún grado de deficiencia de corticosteroides, pero ese déficit de corticosteroides probablemente tenga muy poco efecto clínico, puesto que en el protocolo de manejo de estos pacientes habitualmente se inicia con dosis altas de esteroides que tienen además un impacto sobre la tolerancia del órgano trasplantado y por eso su déficit no va a ser importante a la hora de esta discusión. Además tenemos la alteración sobre la secreción de hormonas tiroideas. Todos estos pacientes presentan un patrón similar a lo que conocemos como síndrome del eutiroideo enfermo. Y dado que estas hormonas tiroideas tienen una vida media larga, probablemente van a tener un efecto muy limitado en el desempeño del paciente como tal y del órgano en el momento del trasplante, y por lo tanto tampoco vamos a hablar del déficit de hormona tiroidea asociada al donante.
Sin embargo, la vasopresina sí tiene un efecto muy importante en la economía de esos pacientes por dos motivos. Esa hormona tiene dos nombres y no son caprichosos. El primer nombre con la que lo conocemos es la vasopresina, porque a través de los receptores B1, esos receptores están en el músculo liso vascular y son responsables del mantenimiento del tono vascular del paciente que ya ha tenido una primación con hormonas del sistema adrenérgico. La vida media y el almacén de vasopresina dura unas cuantas horas y por lo tanto cuando se ocurre la muerte cerebral en un plazo relativamente corto se presenta la depresión de la misma y puede estar jugando un papel importante en el choque que va a presentar el paciente después de la muerte encefálica. Como segundo nombre tenemos la hormona antidiurética, porque los receptores B2 que encontramos en los túbulos rectos, la paz recta de la porción renal, son los responsables de la liberación de la proteína aquaporina, que es una proteína transmembrana que permite la reabsorción de agua libre de sodio, a diferencia de la reabsorción de agua mediada por catecolaminas que está en conjunto con sodio. Por lo tanto, cuando usted pierde el efecto de la hormona antidiurética, esa agua libre no se absorbe y vamos a tener un desequilibrio en la relación sodio-agua. Esa agua que no se absorbe finalmente pasa directamente a la vejiga, a la orina, y vamos a tener el paciente excretando grandes cantidades de agua que se habían filtrado inicialmente en el proceso de filtración del glomérulo. Entonces, la diabetes insípida en el donante es una cosa, como les decía, bastante frecuente. Lo primero que tenemos que decir es ¿qué es diabetes insípida? Entonces ustedes recuerdan que la palabra diabetes quiere decir flujo a través de. En el fondo es una forma de decir que se orina mucho. Tenemos la diabetes mellitus, que es la diabetes mediada por el exceso de glucosa que se filtra en el glomérulo y va a arrastrar agua y el paciente va a orinar mucho por eso. Se llama mellitus porque los antiguos probaban pues la orina y les sabía dulce, entonces la diabetes que sabía miel. Y tenemos también la diabetes insípida, que es esta patología donde la capacidad para retener agua libre de sodio está alterada. Y cuando esa orina se prueba, es una orina que sabe insípida, es una orina que sabe a agua. Por eso es el término diabetes insípida. Más o menos la mitad de los pacientes donantes van a presentar diabetes insípida en el curso de su cuidado pretrasplante, entre un 49 y un 69%. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos llevan al diagnóstico de este problema? Entonces, como decíamos, ¿qué quiere decir diabetes? Quiere decir diuresis exagerada. Para eso tenemos un corte, que es un corte algo arbitrario, pero que nos va a servir a todos, y es que cuando una persona orina más de 300 centímetros por hora, o si lo vamos a llevar al peso, entre 3 y 5 mililitros por kilo por hora al menos, porque puede ser mayor, eso se llama poliuria, y esta poliuria es un signo de que el paciente tiene diabetes insípida. Entonces vamos a usar este corte, más de 300 mililitros por hora. Además, este trastorno, como les decía, que es la pérdida de la reabsorción de agua libre, se asocia al desequilibrio del sodio y por lo tanto para hacer el diagnóstico necesitamos el otro componente que es la presencia de hipernatremia. Vamos a usar un corte de sodio de 145 como sodio normal y por lo tanto ese exceso de sodio en la circulación va a llevar a un aumento de la osmolaridad sérica, dado que es el osmol más importante intravascular. Y vamos a tomar un corte de 300 miliequivalentes por litro de osmolaridad para el diagnóstico de hiperosmolaridad sérica. Vale la pena decir que la osmolaridad normal está alrededor de 285 miliequivalentes por litro, así que 300 tiene un margen bastante alto de lo normal. Y por último, como esta es agua libre que se filtra en la orina, va a producir orinas diluidas, y estas orinas diluidas se van a medir a través de la osmolaridad urinaria o de su sucedáneo, que es la densidad urinaria, que se puede ver en cualquier cintilla,
Entonces vamos a tener una densidad urinaria menor de 1.005 o una osmolaridad urinaria medida menor de 200. Si uno tiene todas estas variables, es decir, la diuresis exagerada mayor de 300 centímetros por hora, la hipernatremia mayor de 145, el exceso de osmolaridad sérica calculada, que lo hacemos con el sodio y la glucosa, de más de 300 miliequivalentes por litro, y encontramos que la orina es diluida, entonces con eso configuramos el diagnóstico de una diabetes insípida. Esa diabetes insípida puede ser de origen central o de origen renal. La que nos interesa hoy es la diabetes insípida de origen central. Es bastante infrecuente la diabetes originada en el riñón, y en el donante pues es una cosa cuasi anecdótica. Entonces, una vez tengamos el diagnóstico, nos tenemos que enfrentar al tratamiento de la patología. Ese tratamiento tiene unas metas. Las metas que tenemos es, primero, evitar la hipernatremia, y esto es muy importante porque el desempeño de los órganos trasplantados, una vez han estado sometidos a la hiperosmolaridad de la hipernatremia, va a ser muy inferior a lo de los órganos que no han sufrido la hipernatremia. Aunque no se ha logrado encontrar una relación directa entre el pulmón, el corazón y los riñones con la hipernatremia, sí hay cierta tendencia a inmiscuir la hipernatremia en el pobre desempeño de la función hepática después del trasplante. Por lo tanto, para los hígados es muy importante que el paciente no esté hipernatrémico. Por lo tanto, una de las metas que tenemos es esta. Segundo, evitar la deshidratación con el choque mediado por la deshidratación, y finalmente el deterioro orgánico por hipoperfusión, a lo que esto conlleva. La hipotensión es una consecuencia de esta misma, no solo por la deshidratación, sino también por el déficit de la vasopresina. Y finalmente evitar los trastornos electrolíticos que no son mediados por el sodio, pero sí pueden estar el calcio, el potasio, el fósforo y el magnesio, que se van con la diuresis diluida. Entonces, ¿qué metas de tratamiento vamos a tener? La primera va a ser hidratar al paciente si llegamos en un momento en que ya ha tenido la poliuria. Segundo, corregir la hipernatremia que ya se haya generado a ese momento. Para eso vamos a tener que tener una reposición de volumen hora a hora. Si no hay vasoplegia, suplementar la hormona que se nos perdió, que es la vasopresina u hormona antidiurética, que lo podemos hacer de dos maneras. A través de un sintético de la hormona que se llama la desmopresina, que se puede administrar por vía nasal, oral, venosa o subcutánea, incluso intramuscular, o le podemos dar la hormona propiamente dicha, la vasopresina, con la diferencia de que la desmopresina no tiene efecto prácticamente en los receptores B1 y por lo tanto no va a tener impacto sobre la presión arterial, mientras que la vasopresina va a tener efecto tanto en los B2 como en los B1 y va a tener un impacto muy importante en la presión, y por lo tanto al momento de tomar la decisión tenemos que tener en cuenta la condición hemodinámica del paciente. Con respecto a hidratar el paciente, para eso tenemos que estimar el déficit de volumen. Esa estimación del déficit de volumen habitualmente va a ser clínica. Normalmente, si el paciente tiene una hipotensión mediada por hipovolemia, vamos a necesitar un bolo entre 1000 y 2000 centímetros cúbicos para corregir la hipotensión. Esa corrección lo podemos hacer tanto con cristaloides como con coloides. Sin embargo, los coloides están relacionados con peor desempeño de los órganos, principalmente el pulmón. Por lo tanto, el líquido que se recomienda para reponer el volumen ya perdido es el cristaloide, y puede hacerse con soluciones normal, como el salino al punto 9, o con soluciones hipotónicas, teniendo en cuenta que si el paciente ya está hipernatrémico, cualquier solución que le pongamos será hipotónica para ese paciente. Si el paciente ya tiene una hipernatremia generada por el problema, entonces tenemos que corregir el déficit de agua que ese paciente tenga ya. Para eso tenemos una fórmula que ha hecho carrera en la medicina, que es la que ven en la diapositiva, sodio de la solución que le vamos a poner al paciente, que puede ser salino al punto 9 o dextrosa, menos el sodio del paciente sobre el agua corporal más 1, y esto nos permite estimar cuánto va a cambiar el sodio del paciente con 1 litro de la solución que le vamos a infundir.
Sin embargo, esta fórmula, aunque útil para el planeamiento inicial de la corrección, siempre será imperfecta y no reemplaza al monitoreo recurrente del sodio, que puede hacerse en plazos de entre 2, 4 o 6 horas, dependiendo del grado de hipernatremia. Y hay que tener en cuenta que no podemos exagerarnos en el volumen de corrección, porque el exceso de volumen que le pongamos a ese paciente puede ser deleterio para la integridad del pulmón como órgano a trasplantar. Por lo tanto, sería útil usar las soluciones más hipotónicas posibles, por ejemplo, pues, o que tengan menos sodio posible, como la dextrosa. Además de corregir esa hipernatremia con el agua que se ha perdido de más, tenemos que evitar que el paciente se siga deshidratando. Para lograr eso, lo que hacemos es medir la pérdida del líquido hora a hora y reponer esa pérdida de líquido por vía venosa o sonda nasogástrica, en estos pacientes tan graves, probablemente por vía venosa, de manera que le debemos correr entre el 80 y el 90% de lo que orinan cada hora para que el paciente no se siga deshidratando. Pero definitivamente el tratamiento más importante es administrar la hormona que se pierde, porque si no, vamos a estar en un ciclo permanente de poliuria y reposición de altos volúmenes. Todo esto lo debemos hacer de manera simultánea. Entonces, como les decía hace un rato, tenemos dos formas de administrar esta hormona perdida. La primera es el preparado sintético que se conoce como desmopresina. Esta tiene efecto antidiurético y hemostático porque además tiene un efecto muy importante en la liberación de factor 8 de las plaquetas, que no es el caso pues, de nuestros pacientes, pero que lo usamos en el paciente que sangra después de cirugías grandes. Pero en el caso que estamos discutiendo, lo que nos interesa es el efecto antidiurético mediado por esa hormona. O la hormona vasopresina directamente, que tiene efecto antidiurético y efecto vasopresor. Por lo tanto, antes de poner una de las dos, nos tenemos que preguntar si el paciente está o no hipotenso. Si el paciente está hipotenso, probablemente sea más útil administrar directamente la vasopresina, y si el paciente está normotenso, pues podemos hacer uso de la desmopresina. La desmopresina viene en ampollas. Esas ampollas vienen de 15 microgramos por mililitro. Resulta que la dosis antidiurética suele ser muy pequeña, es decir, aunque la ampolla tenga 15 microgramos, dosis tan bajas como 1 microgramo pueden ser suficientes para que el paciente deje de tener poliuria. La dosis inicial se la vamos a poner entre 1 y 4 microgramos y hay que repetirlas entre cada 2 a 12 horas máximo para mantener el efecto de la hormona. Lo que se hace con practicidad es diluir esa ampolla hasta 10 mililitros, de manera que nos quede 1 microgramo por mililitro. Uno podría empezar con los 4 microgramos, es le pone 4 mililitros de esa solución por vía venosa y mira el efecto. Si con eso fue suficiente y el paciente deja de hacer poliuria, que el efecto suele ser dramático, pasa de tener diuresis de 400, 600 hasta 800 mililitros por hora a diuresis de 50 mililitros por hora, y se le empieza a repetir la dosis, incluso dosis menores para mirar cuál es la dosis que necesita en las siguientes 2 a 4 horas. Si el paciente está hipotenso, pues entonces probablemente sea mejor el uso de la vasopresina. La vasopresina la vamos a usar a dosis de 0.02 a 0.04 unidades kilo por hora, que es una dosis alta. Esa dosis que es vasopresora es mucho mayor que la dosis que se necesita para lograr la antidiuresis. En el caso de que uno no cuente con la desmopresina, puede usar la vasopresina aunque el paciente no esté hipotenso, y la podría usar a dosis inferiores. Puede empezar incluso a 0.01 unidades kilo por hora, y con eso suele ser suficiente para que el paciente deje la poliuria. La administración de este tratamiento debe continuar hasta que se puedan obtener los órganos, y una vez certificada la extracción de los órganos y la muerte del paciente, pues se pararían los esfuerzos de reanimación. Muy bien, esto era lo que tenía para exponerles el día de hoy. Les agradezco la atención.